Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, te pido que hables a nuestros corazones en esta mañana. Te pido, Señor, que nos hagas entender el peligro de la puerta ancha, el peligro de la senda amplia, y que seas tú el que nos lleve a caminar por el camino angosto para poder entrar por la puerta estrecha. Porque tal y como vemos en tu palabra, lo que está en juego es la salvación. Lo que está en juego es la eternidad. Y por eso queremos, Señor, caminar por el camino correcto, para entrar por la puerta correcta. Y deseamos, Señor, que hables a lo más profundo de nuestros corazones. Y que nos hagas ver la realidad, Señor, de tu iglesia en todo el mundo. Y hagas que esta tu iglesia local, Señor, caminando por fe hoy, Señor, se afiance más en el camino correcto. Ayúdanos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Quebranta nuestros corazones. Y que tu palabra hoy pueda dar fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, cuando nosotros leemos estos dos versículos, probablemente si yo preguntara quién los ha leído alguna vez, todos, si han estado en una iglesia durante un tiempo, ya han escuchado estos textos, ya han leído estos textos, y gracias a Dios se ha predicado mucho de estos pasajes. Este pasaje es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina al final del capítulo 7. Cuando nosotros empezamos en el Sermón del Monte, vemos las bienaventuranzas, donde el Señor muestra cómo es la persona que está en Cristo, cómo es el corazón de aquellos que realmente han sido salvos por Dios. Dice que son los que lloran por su pecado. Dice que son los que reconocen su pobreza espiritual. Dice que son los humildes y mansos. Y nos da una serie de bienaventuranzas que incluye incluso la persecución. El Sermón del Monte, al principio de ese sermón, tiene versículos como: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son mensajes que llaman a los creyentes a saber quiénes son, pero también es un sermón muy práctico que enseña a los creyentes cómo deben ser. El Sermón del Monte, algunos teólogos lo han categorizado o lo han nombrado como el sermón práctico para el cristiano, la regla de conducta cristiana. Nos enseña, hermanos, a pagar el mal con bien. Nos enseña a corregir humildemente, mirándonos primero a nosotros mismos. Nos enseña a no vivir una religión superficial donde cuando ayunamos tenemos que ir con cara sucia para que la gente nos pregunte: oye, ¿qué te pasa? ¿Te veo? No, porque estoy ayunando. Nos enseña a que las cosas deben ser hechas más con el corazón. Nos enseña a perdonar. Nos enseña a amar a nuestros enemigos. Nos enseña a poner la otra mejilla. Nos enseña a andar a otra milla. Nos enseña cómo debemos actuar, no solo en la iglesia, sino también en el mundo, también con los enemigos. Denuncia la hipocresía religiosa. Es un sermón muy práctico, que enseña cómo debe ser el andar del cristiano. El Sermón del Monte es excelente para saber lo que Dios quiere de tu vida, para saber cómo Dios quiere que camines. Es el sermón ideal para entender cómo Jesús quiere que conduzcamos nuestras vidas en esta tierra. Pero en medio de ese sermón encontramos versículos como estos, que también son llamadas de atención. Y en estos dos versículos Jesús dice mucho. Nos llama a entrar por un lugar. En este caso se llama la puerta estrecha. Y dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Es una invitación de Jesús. Es un llamado de Jesús a decirnos por dónde debemos entrar. Por la puerta estrecha.
Y hermanos, cuando nosotros bajamos aquí abajo, hay dos puertas. Abrimos siempre una, pero se puede abrir la otra y hacer la puerta más espaciosa. Cuando vienen solos, entran por la estrecha. Pero cuando bajan todos en grupo para que la gente salga más rápido, abren la otra y amplían la puerta. Pero Jesús está diciendo que debemos entrar por la puerta estrecha. Pero Jesús no dice que entremos por la puerta estrecha sin más, sino que da un motivo. Y el motivo es porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Jesús dice que debemos entrar por la puerta estrecha porque el camino amplio lleva a una puerta amplia. Y si tú ves, hermano, imagínate ver dos caminos, uno súper estrecho, lleno de obstáculos, sin asfaltar, con pedregales, y al final una puerta estrechita, y luego ver otro camino amplio, asfaltado, con flores alrededor, y al final una puerta que parece el Arco del Triunfo. Pues Jesús te plantea eso y te dice, entra por ese, entra por el estrecho, porque ese que parece tan grande, que la puerta es tan amplia, que por esa puerta pasa todo el mundo, se lleva a la perdición. Y además da otro detalle, y muchos van allí, y muchos van allí. Pero por otro lado, dice que la puerta estrecha se llega a través de un camino angosto, y pocos entran por ella. Pero al final de esa puerta hay vida. Hermano, hay una cosa que es interesante. Cuando tú entras en un camino, tú no puedes luego elegir otra puerta. Si hay un pasillo aquí y otro pasillo aquí, y yo decido ir por este pasillo, yo no puedo llegar al final de este pasillo y luego querer entrar por la otra puerta. Cada pasillo tiene su puerta. Cada camino tiene su puerta. El camino es tan importante como la puerta. Porque muchos a veces pretenden ir por el camino amplio y entrar por la puerta estrecha, porque es la que lleva a la salvación. Muchos quieren vivir el camino espacioso, pero cuando lleguen a la puerta decir, no, pero esta no que lleva a la perdición, yo quiero la estrecha. Pero Jesús no separa puerta y camino. El camino que eliges lleva a una puerta, y la puerta lleva a una eternidad muy diferente de la otra. Si andas por el camino angosto, la puerta que te vas a encontrar al final es estrecha, pero lo que hay detrás es vida. Y si andas por el camino espacioso, no hay elección, la puerta es ancha, y muchos van a pasar por ahí, pero el final es perdición. Y es curioso también esto, porque la palabra muchos y pocos no es casualidad. Hermano, cuando tú lees la Biblia, la mayoría no es la que está bien con Dios. La mayoría no es la que está caminando con Dios. La mayoría no es la que tiene una fe sincera. La mayoría no es la que camina obedeciendo sus mandamientos. Es una minoría. Porque en ese camino ancho dice que está la mayoría. Que muchos van por ese camino y que muchos entrarán por la puerta ancha porque es la fácil, es la que no requiere negarse, es la que no requiere santidad, es la que no requiere obediencia, es la que te dicen por el camino, eso no importa, eso da igual, esa es la que la mayoría están porque es la cómoda para la carne, es la fácil de andar, es la que no requiere esfuerzo, es la que no requiere sacrificio. Y cuando tú le das a elegir a alguien entre algo difícil y algo fácil, todo el mundo quiere lo fácil. Si tú le das a elegir a alguien entre cocinar unos canelones, comprar la carne picada, cocinar la carne, especiar la carne, hacerle el aliño oportuno, hervir la pasta, hacer los rollos, hacer la bechamel, ponerle el quesito por encima y ponerlo al horno, o le dices en el Mercadona por 3 euros te compras una bandeja y en 5 minutos en el micro tienes canelones, la mayoría elige el micro. Pero no pretendas que sepan los canelones igual que los que has hecho tú. Hoy la gente le dices eso, mira la vida cristiana, ahí está, pero también otros te presentan esta. Hay una vida cristiana que es arrepiéntete,
lucha con la carne, lucha con tu pecado, ora, lee la Biblia, ayuna, batalla, mortifica el pecado, congrega, busca al Señor. Y otra de, ve el domingo al culto y sé feliz. Dios es amor, Dios quiere paz, Dios te ama como eres, Dios te ama como estás. Ah, sí. No hace falta cambiar. Eso es religiosidad, eso es fanatismo, esos que te dicen obedece, esos que te hablan de pecado, son los fariseos que odiaban a Jesús. Pero Jesús no tenía un problema con los fariseos porque ellos llamaban a la gente pecadora. Jesús no tenía un problema con los fariseos porque llamaban a la gente a la santidad. El problema de Jesús con los fariseos es que primero añadían mandamientos que no eran de Dios. Segundo, que pedían lo que no hacían. Y tercero, que su obediencia era falsa y superficial porque su corazón odiaba a la gente y odiaba al Señor. Y solo vivían una fe falsa y externa. Jesús nunca dijo que el problema con los fariseos era que predicaban sobre pecado. Y hoy cuando tú predicas sobre pecado, sobre santidad, sobre arrepentimiento, te tachan de fariseo. Hoy vamos a hablar de eso, hermano. Porque hoy te tienes que examinar. Y tienes que examinar tu caminar con Dios. Y tienes que examinar tu andar con Dios. Y tienes que examinar en qué camino estás. ¿Por qué? Porque todavía estás a tiempo de cambiar el camino. Todavía no estás ante la puerta. Todavía estás caminando. Y todavía tienes tiempo de cambiar de ruta. Porque habrá un día en que ya estarás ante la puerta y ya no podrás cambiar de ruta. Y hoy quiero que te examines. Hoy quiero que examinemos esto. Hoy quiero que veamos las diferencias entre los dos caminos. Porque debemos elegir el angosto. Hoy el Señor te va a pedir que elijas el camino difícil. Porque el destino es el perfecto. En primer lugar, el camino no lo defines tú. El camino no lo defines tú. Nosotros no decidimos cómo va a ser el camino. Nosotros no decidimos cómo es la vida cristiana. Nosotros no decidimos cómo se debe vivir en esta tierra. Nosotros no decidimos cómo debe uno relacionarse con Dios. Dios lo decide. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hay un texto que me gusta mucho, que el Señor dice: de cierto te pensabas que yo era como tú, pero te equivocabas. Porque a veces queremos hacernos nosotros a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Se nos olvida que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y ahora el hombre, queriendo ser Dios, se quiere hacer un Dios a su imagen y semejanza. El hombre quiere decidir cómo se relaciona con Dios. El hombre quiere decidir cómo es la vida cristiana. El hombre quiere decidir lo que es correcto e incorrecto, pero no es así. El camino que a ti te parece bueno, para el final puede llevar a la muerte. Porque tú y yo no definimos el camino. Tú y yo no definimos si hay que orar mucho o poco. Lo define Dios. Tú no eres nadie para decirle a una persona: si oras un poquito basta. No lo puedes hacer cuando la Biblia dice: orad sin cesar. Tú no le puedes decir a la gente que el tema de la ropa no importa porque Dios mira el corazón, cuando la Biblia dice que la mujer se vista con pudor y modestia y decoro. Tú no eres nadie para decir y para cambiar el manual de Dios. Tú no eres nadie para decir: mira, el liderazgo en la iglesia antiguamente era solo para el hombre, pero ahora son otros tiempos. No, quien define el liderazgo es la palabra. Tú no eres nadie para decirle a la gente: mira, esto ya no importa mucho, mira, esto no pasa nada, mira, esto a Dios no le interesa. Dios ha dado el manual, Dios ha trazado el camino. Tú no lo puedes elegir, tú solo puedes obedecer la ruta. Tú no puedes crear un camino nuevo. Y si lo quieres crear, lo puedes crear, pero te llevará a la muerte. Solo el camino de Dios lleva a la vida. Dios ha hecho la ruta a la salvación. Me acuerdo cuando vi la película del progreso del peregrino.
Solo hay un camino para llegar a que ese hombre se liberara de su carga y acabara en la cruz. Solo había un camino para llegar a la eternidad. Solo había uno, lleno de obstáculos, de dificultades, de tentaciones, de ataques. Pero no había otra alternativa. Ese era el camino que llevaba a la salvación. Y ese hombre tuvo que trazarlo. Y otros les quería desviar del camino. No ves por ahí. No, mira, este río es difícil. No, mira, esto es pantanoso. No, mira, no vayas por aquí. Pero él sabía que había un manual, había un camino y había que seguirlo. Nosotros no hacemos el camino. Nosotros simplemente movemos los pies por el camino que Dios ya ha preparado para nosotros. El Señor dice que hay buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó la vida que quería que sus hijos vivieran. Hermano, tú y yo no podemos definir la iglesia. Tú y yo no podemos redefinir el cristianismo. No podemos crear nuevos modelos de iglesia. No podemos crear nuevos modelos de cristianismo. Esto no es una empresa. Las empresas, cuando tú estudias, te dicen que te tienes que adaptar al mercado, que te tienes que adaptar a los tiempos. Conforme los tiempos avanzan, cualquier CEO, cualquier persona que se dedique a hacer crecer empresas te va a decir que o te adaptas a los tiempos o tu empresa tenderá al fracaso. Si las empresas ahora tienen redes sociales, tú tienes que hacer redes sociales. Si las empresas ahora venden por internet, tú tienes que vender por internet. Si las empresas ahora cambian esto por esto, tú tienes que adaptar el mercado. ¿Por qué? Porque la tiendecita de frutas del payés de toda la vida se está hundiendo porque llegó el supermercado y se adaptó a una nueva generación que no tiene tiempo de ir a una tienda y otra y que tiene que ir al súper y en media hora comprar todo. Y se han adaptado a los tiempos. Pero la iglesia no es una empresa. La iglesia no es pasar encuestas a las personas. ¿Qué queréis de la iglesia? ¿Qué falta en la iglesia? ¿Qué os apetece en la iglesia? Porque la gente hace eso. Estados Unidos hace estadísticas así en las iglesias para cambiar las iglesias. Yo las he visto como pastor. Iglesias que pasan encuestas y la gente dice, mira, creemos que los jóvenes necesitan más actividades lúdicas, porque es la manera como retener a los jóvenes, como atraer a los jóvenes. Pues hagamos juegos, hagamos cosas divertidas, porque es lo que el cliente pide. La iglesia del señor Cash Luna tiene hasta una discoteca, porque vivimos tiempos en que la religiosidad, porque todo es así, ¿no? Todo lo que parece conservador es religiosidad. Todo lo que corriges, la gente dice, este es otro de esos religiosos que todo lo ve pecado. Hermano, han hecho discotecas en las iglesias, llevan DJs a las iglesias, ponen luces de colores en las iglesias. Búsquenlo en YouTube, pongan Iglesia Casa de Dios Illumination y verán una discoteca en estado puro. Sí, de tanto en tanto, entre el chumba chumba suena Jesús. ¿Por qué? ¿Qué quiere la juventud de hoy? La juventud de hoy quiere divertirse, quiere fornicar, quiere carne, quiere buscar novios en el culto de jóvenes. No quieren palabra, no quieren orar, no quieren ayunar. Las niñas quieren vestir como las del mundo, vivir como las del mundo, tener novios como los del mundo, pero creer que son salvos. Y sus padres se engañan pensando que si los divierten aquí, en vez de en el mundo, si están divertidos en la iglesia, ya son salvos. Y no es así. Los niños necesitan nacer de nuevo, conocer la palabra, exponerse al evangelio, vidas de oración. Ellos serán tentados en el instituto, ellos serán tentados en la universidad, también tienen que orar, también tienen que ayunar, también tienen que resistir. Pero la iglesia está redefiniéndose porque creemos los pastores que somos empresas. Y estamos haciendo un nuevo camino. Y no nos damos cuenta que el camino nuevo que estamos haciendo los pastores muchas veces lleva a la muerte de la iglesia. Hermano, cuando yo leo Apocalipsis, yo me doy cuenta que nos parecemos a la Odisea. Crees que eres rica, que no tienes necesidad de nada, pero yo te veo pobre, desventurada, desnuda. Hermano, eso es lo que veo hoy en la iglesia. Tenemos los templos, tenemos las pantallas gigantes, tenemos los mejores sonidos. Ya no podemos decir nada a los católicos de que el Vaticano es de oro, porque los templos evangélicos también son lujosos. Y creemos que somos bendecidos porque tenemos lo material.
La pregunta es cómo ve Dios la iglesia. Me parece que a Dios le da igual si hoy ponemos un proyector o si no hay pantalla. Me parece que a Dios le da igual si la silla es cómoda o son blancas de plástico. Me parece que a Dios le da igual si hay 10 paneles de luz o hay 8. Me parece que a Dios le da igual si pintamos las paredes blancas o las pintamos azules. Me parece que Dios lo que se está preocupando es de nuestra vida espiritual, de qué predicamos, de qué enseñamos, de qué cantamos, de cuánto oramos, de cuánto ayunamos y de cómo nos relacionamos con Él como iglesia. El resto creo que Dios... Hoy hemos cantado a Dios y eso es lo que a Dios le importa. Hoy no creo que Dios haya preocupado si era la pantalla o si el grupo de alabanza estaba ahí. Yo creo que Dios solo se ha preocupado de que su pueblo le ha cantado. Nosotros estamos más preocupados por otras cosas. El camino no lo definimos nosotros. Segundo punto de hoy. El Señor Jesús dice, entra por la puerta estrecha y requiere esfuerzo, hermano. La salvación es por gracia, pero el camino requiere esfuerzo. El camino requiere esfuerzo. Lucas capítulo 13, versículo 24 al 28. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Hermano, la Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿sí o no? La Biblia aquí dice que te esfuerces por entrar por la puerta que lleva a la salvación, ¿sí o no? Las dos cosas están. La salvación es por gracia, pero la marca de que eres salvo es que te esfuerzas en vivir la vida como Dios manda. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, caminamos, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Algunos querrán llamar a la puerta, pero el Señor ya la habrá cerrado y les dirá, yo no sé quién sois. Y mira lo que dicen, pero si comimos contigo, si escuchamos tus enseñanzas, si enseñaste en nuestras ciudades, y él dirá, yo no sé quién sois, yo no sé de dónde venís. Y repite, apartaos de mí los que hacéis la iniquidad. ¿Qué está diciendo el Señor en ese texto? Escuchabais mis enseñanzas, pero vivíais como queríais. Comíamos en la mesa y cuando salíais de la mesa parecía que no habíais estado conmigo. Me teníais una hora delante, escuchabais mis palabras, pero no las poníais por obra. Seguíais viviendo en pecado. Eso es camino ancho. Y ahora no podéis pretender picar a la puerta que lleva a la salvación y decir, Señor, déjanos entrar. No, ya está cerrada. Y eso es curioso. Porque dice que muchos no entrarán y desearán haber entrado. Por eso dice que habrá lloro y crujir de dientes. Hermano, nadie estará en el infierno y no será consciente de por qué está ahí. Todos los que estén en el infierno sabrán que se les predicó el Evangelio, que se les habló del Señor, que se les incitó a buscar a Cristo en obediencia y no quisieron hacerlo y gritarán ante la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero la puerta ya estará cerrada. No serás inconsciente, no estarás allí sin saber por qué estás sufriendo, sufrirás justamente. Y estoy convencido de que cada sermón que escuchaste, cada palabra que oíste, rebotará en las paredes de tu corazón. Las voces de los pastores que oíste gritarán en tus oídos y sabrás por qué estás ahí. Porque estabas escuchando, estabas en la mesa, estabas en su presencia, pero luego no obedecías su voz. Hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Hay que esforzarse por ir por el camino angosto.
Y si hay que esforzarse, es que el camino es complicado, hermanos. Es que el camino requiere sacrificios. Es que el camino requiere esfuerzo. Hermano, la salvación es gratuita. Seguir a Cristo cuesta todo. Lo único gratis que tenemos tú y yo es la salvación. Pero la vida cristiana no es gratis. Cuesta todo. Cuesta todo. Es dejar el pecado. Es mortificar la carne, es humillarte ante Dios, es amar a los enemigos, es perdonar lo que para ti era imperdonable, porque lo imperdonable te ha sido perdonado también a ti. Cuesta, cuesta, es llegar a un reino en el que tú llegaste diciendo, jamás perdonaré esto, pero en el que te dicen que todo lo tienes que perdonar. Es llegar a un reino en el que dices, quien no me ame cada uno por su lado, pero el Señor te dirá, ama a tus enemigos, ora por los que te maldicen, bendice a los que te persiguen. Cuesta el camino angosto. La salvación es gratis, hermano. La vida que conduce a esa salvación, la vida de los que son salvos, cuesta todo. Seguir a Cristo cuesta todo, hermano. Seguir a Cristo te cuesta la vida entera. La vida entera. La salvación es gratis, el discipulado es costoso. Por eso una vez Jesús dijo, cuidado antes de andar conmigo. Cuidado. Calculad el costo. No vayáis a ser como ese hombre que empezó a edificar una torre y no calculó y se quedó a mitad de camino en la construcción y la gente pasaba y se reía de él diciendo, mira, empezó y lo dejó a medias. Calculad el costo. No seáis como aquel que va a la guerra sin saber cuántos adversarios va a enfrentar, para saber si tiene que ir con 1000 o tiene que ir con 10,000 a la batalla. Y Jesús está diciendo eso para que sepan cuánto cuesta seguir a Jesús. Que no se metan detrás de Jesús de cualquier manera, que sepan lo que cuesta. Por eso cuando Jesús predicaba el mensaje del Evangelio y cuando luego Jesús enseñaba el costo del discipulado, muchos decían, dura es esta palabra, ¿quién podrá seguirla? ¿Quién podrá ir detrás de él? Y dice que muchos de los que estaban con Jesús en ese momento se iban. Y Jesús se queda con un grupito. Y Pedro, pero Jesús, es que esta palabra es dura. ¿Cómo que tienen que amarte a ti más que a su madre, a su esposa, a sus hijos y a su propia vida? ¿Cómo que tienen que negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día? ¿Cómo que el que van a seguir no tiene dónde recostar la cabeza? ¿Cómo todo esto, Jesús? Si no queréis, ahí tenéis la puerta ancha. Pero Pedro sabía una cosa, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Requiere esfuerzo. Tercer punto, el camino ancho que lleva a la puerta ancha, que lleva a la perdición, tolera el pecado. Tolera el pecado, hermano. El camino espacioso tolera el pecado. Efesios 5 al 7. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Ningún inmoral, impuro o avaro, pero la lista es más grande. En Corintios hay más palabras. En las cartas de Pablo hay más palabras. Ni hechiceros, ni idólatras, ni inmorales, ni mentirosos, ni ladrones, nadie de esos tiene parte en el reino de Dios. Y luego Pablo dice, que nadie os engañe con palabras vanas diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Dios es bueno, Dios es bueno. Yo hablo a mi madre de pecado, ¿saben qué dice? No he matado a nadie. No he atracado un banco, nunca he violado a nadie y siempre he sido fiel a tu padre. ¿Cómo Dios me mandará al infierno? ¿Ves ese pensamiento? No he hecho nada tan grave como para ganarme el infierno. Claro, si a mi madre la comparas con Hitler, parece un cordero. Pero el problema es que lo que define lo bueno y lo malo es compararla con Jesús.
Mamá, ¿tú mentiste alguna vez? A ver, hijo, ¿quién no ha dicho una mentirijilla? Eso ofende a Dios. El que miente tiene un nombre. Es mentiroso. Y el padre de la mentira es el diablo. Mamá, cuando tú tenías tu propio negocio, ¿alguna vez no pagaste en negro a un proveedor? Bueno, hijo, todo el mundo hace eso alguna vez. Alguien te trae algo, venga, entre tú y yo esto, digo, eso es robar. No pagar impuestos es robar. Y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. El problema para ti robar es atracar un banco, pero eso también es robar. Mamá, venga, sé sincera, ¿alguna vez has mirado a algún treintañero en la playa? A ver, hijo, siempre he sido fiel a tu padre, pero uno puede mirar el ganado. El que mira y codicia, ya adulteró. El problema es ese, que vivimos en un tiempo en el que todo pasa nada, no importa, porque hemos puesto la vara de medir en el hombre, cuando la vara de medir está en Dios. El nivel de santidad que se nos exige no es el mío o el de algún pastor, es el de Cristo. Es el de Cristo. Y hay palabras vanas hoy en la iglesia que hacen dar falsa seguridad de salvación a impíos. Gente que vive en pecado y les hacen entender que no pasa nada. Gente que vive en pecado y les dice, no pasa nada, todos pecamos. Y lo peor es que tuercen la escritura para que se sientan cómodos. Todos pecamos. ¿Quién no peca? ¿Quién no peca? ¿Quién no falla alguna vez? ¿Quién no falla algún día? Pero no se trata de quién lo hace, se trata del deseo de tu corazón. Y el deseo de tu corazón es no hacerlo. Es levantarte cada día pensando, hoy voy a ser perfecto, hoy voy a obedecer todo, hoy ningún pensamiento malo, ninguna palabra mala, ningún gesto malo. Y si te equivocas en algo, sufres, lloras, te pesa, porque el Espíritu Santo que mora en ti te trae convicción de pecado y te hace sentir una ruina humana. Y claro que tenemos el trono de la gracia para encontrar perdón, pero nos sentimos miserables. No dejamos el cambio para mañana. No, ya cambiaré mañana. Ya me santificaré mañana. Ya haré las cosas que tengo que hacer mañana. Ese no es creyente, porque el creyente sufre por el pecado hoy. El creyente sufre por el pecado ahora. El creyente escucha la palabra y dice, Señor, qué duro. Señor, yo estoy mal. Señor, entonces te estoy ofendiendo. Señor, entonces te estoy fallando. El creyente no está aquí diciéndole a su mujer, a partir de mañana cambio. El creyente hoy está escuchando y sufriendo. No, yo no estoy caminando bien. Yo no estoy andando rectamente. Yo tengo que correr a la cruz. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que buscar la ayuda de Dios para santificarme. Hoy lo necesito. El creyente escucha la palabra y hay domingos que no come, que se le revuelve el estómago, que sale de aquí pensando, yo no soy creyente. Sufre por su condición, no se va cómodo a casa y tira a la basura todo lo que ha pasado. Ese es el que dirá, pero si escuchamos tus enseñanzas, si comimos contigo, dirá sí, pero practicabais luego la iniquidad. Pero el problema es la iglesia, hermano. El problema es la iglesia. Porque nosotros sabemos que el camino angosto no tolera el pecado y el camino espacioso sí tolera el pecado. Pero el problema es la iglesia, el problema es que pastores, el problema es que líderes religiosos están haciendo entender a la gente que se puede vivir así y ser salvo. Mire este texto, Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 15. Porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Mira lo que dicen, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Mira lo que decía, la nación estaba mal, el pueblo estaba en pecado, y los profetas los calmaban diciendo, paz, 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 no pasa nada, paz.
paz. Pero mira que dice el Señor, pero no hay paz. No hay paz. El profeta les dice paz para que se calmen, para que se sientan a gusto, para que se sientan bien. Pero el Señor dice, no hay paz. No se han avergonzado de su pecado, no están ruborizados de su maldad y los voy a castigar. El púlpito es un problema cuando hace sentir al pecador cómodo en su pecado. Viene un no creyente a la iglesia. Yo he visto eso. Llevar a un no creyente a la iglesia y que cuando acabe el culto le pregunten, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¡Wow! Me sentí súper bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres enemigo de Dios? ¿Estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Cómo te vas a sentir bien ante la palabra? ¿Sabes por qué? Porque te han presentado el camino ancho, la puerta ancha. Te han hecho entender que no pasa nada, que aquí solo hay un Dios de brazos abiertos. Y es verdad, Dios está de brazos abiertos para los que primero se quebrantan con su pecado. Dios no te rechaza, Dios te recibe, Dios te ama. Pero primero, arrepentíos. Esa palabra ya no está en los púlpitos porque ofende, porque la gente se va. A mí hay gente que me dice, ¿cómo puede ser que prediques de esa manera y haya gente en la iglesia? Recuerdo que llevamos 3 años y me escribían personas, como sigas por esa línea, Pastor Juan Manuel, se te va a quedar la iglesia vacía. Como sigas por esa línea, Juan Manuel, nadie va a querer congregar en Caminando por Fe. Que vengan y vean lo que Dios está haciendo. Porque cuando uno tiene convicciones claras, no le pregunta al mercado, ¿qué clase de pastor tengo que ser para llenar el templo? Predicamos la palabra y Dios añade a los que han de ser salvos. Por eso, como habían falsos creyentes, malos creyentes, en tiempos de pandemia, se acabó el show, se acabaron las actividades, se acabó el espectáculo, perdieron la fe porque se acabó el entretenimiento. Pero cuando has alimentado al pueblo con la palabra, el pueblo en tiempos de pandemia sigue corriendo a buscar palabra, sigue corriendo a buscar palabra, porque en tiempos de pandemia ya no se puede hacer circo, en tiempos de pandemia ya no se puede hacer espectáculo, en tiempos de pandemia ya no se pueden hacer actividades y juegos y grandes comidas, pero en tiempos de pandemia se ha podido predicar, y en las iglesias que predicaban llegan las almas en busca de palabra. Porque cuando alguien está mal no le decimos paz, paz. Le decimos si te arrepientes hay paz en Cristo. Pero si no te arrepientes hay condenación. El gran problema de la iglesia empieza aquí arriba. Yo no tengo que preocuparme si me ven como un tirano o un ogro. Dios conoce mi corazón. Sí, puedo decirlo en otro tono. El pastor Marcos habla mucho más suave que yo. Como algunos dicen, Marcos te manda al infierno pero con dulce de leche. Porque el pastor Marcos también habla de pecado, también habla de santidad. Lo que el pastor Marcos por su carácter es más manso, es más tranquilo, pero te va a decir, hijo, así no se vive con Dios. Sí, yo soy más gritón, puede ser más pasional, pero el mensaje es el mismo. Son formas de ser, son caracteres. Quizá yo soy celoso, quizá yo soy más así alterado, pero aunque rebaje el tono, diré lo mismo, hermano. Lo importante no es el tono con el que te lo digo, lo importante es lo que te estamos diciendo. Arrepentíos o no hay esperanza de salvación para vosotros. Y estos falsos profetas decían paz, paz, y no había paz con Dios. El pueblo estaba mal con Dios y ellos decían, no pasa nada, Dios es bueno. Pero luego fueron esclavos, fueron castigados, porque Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. Cuarto punto, el camino angosto busca la santidad, hermano. El camino angosto busca la santidad. Así como el camino amplio permite el pecado, el angosto busca la santidad. Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie no se puede entrar por la puerta estrecha si no has vivido por el camino angosto. Y el camino angosto es un camino de santidad.
Sin santidad nadie verá al Señor. No somos perfectos, no llegaremos a ser perfectos, pero corremos cada día a obedecer a Dios. Nos esforzamos cada día por luchar con el pecado. Nos esforzamos cada día y corremos a los pies de Cristo para que nos cambie y nos transforme, porque sabemos que aquí Él es santo y su pueblo también. Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tus pasiones carnales combaten contra el alma. Por eso cuando das lugar a la carne, cuando discutes en casa, cuando no buscas en oración al Señor, cuando no mortificas el pecado, tu vida espiritual se apaga. Te pones frío en la fe, te apagas en la fe, porque tu carne combate contra tu alma. Hermano, piénsalo de esta manera. Dentro de ti hay dos perros peleando. Hay dos perros peleando. Piénsalo así, Spurgeon lo explicó de esa manera. Hay dos perros peleando, dos perros dentro de ti. Uno se llama carne y otro se llama espíritu. Y el perro que va a ganar es el que tú le des más de comer. Si tú alimentas la carne estará fuerte y el espíritu se empieza a debilitar. Estarás frío en la fe, perderás el gozo en el culto, no tendrás ganas de orar. Pero si alimentas tu vida espiritual, la carne se debilita, empezará a haber cambio en tu vida, transformación en tu carácter, sentirás el gozo de la salvación, te gozarás en la oración, vivirás en el calor de su presencia, pero tienes que alimentar esa relación. Hermano, estar avivado en el Señor no viene por arte de magia. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Tienes que buscarlo con todo tu ser. No bastan migajas. Dios quiere todo de ti. El camino angosto requiere santidad. Número 5. El camino angosto requiere abnegación. Requiere negarse a uno mismo, hermano. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Sabes qué significa sí? Que no es obligatorio. Si alguno quiere. Si alguno quiere. Mira la diferencia esta. Si yo ahora le digo a Enrique, si quieres luego me ayudas a ordenar las sillas. ¿Quién tiene la decisión? Es él. Yo no le he obligado a hacerlo, ni le he pedido que lo haga. Le he sugerido que si quiere, me ayude. Pero mira qué diferente si le digo: Enrique, ayúdame luego a poner las sillas. Enrique sabe que no es una opción, que es un pedido. Directo a él. Jesús no dice: seguidme y... No, si alguno quiere seguir. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay una condición, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, para tener vida eterna, Jesús quiere que pierdas tu vida en esta tierra. Jesús quiere que ya no vivas para ti. ¿Qué quieres para el futuro? Lo que Dios tenga para mí. ¿Dónde vais a vivir mañana? Donde nos ponga el Señor. Porque ahora ya no vivimos nosotros. Ahora vivimos para Él. Nos hemos negado. Hermano, negarte no es anularte como ser humano. Es negar tu orgullo, es negar tu soberbia, es negar tu ego, es negar tu yo y dejar que Él reine. Y dejar que Él reine. Es que Dios gobierne tu vida. Es que Dios valga más que tú mismo para ti. Es que Dios tome las decisiones en tu vida. Es que cada paso que des le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres de tu siervo? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué quieres que haga? Y someterte a Él y decir: amén, Señor. Sea hecha tu voluntad para mi vida. Yo tengo un libro de oraciones de antiguos predicadores y cristianos de épocas pasadas. Y una de las oraciones que leí una vez y a mí me marcó mucho y aprendí,
decía lo siguiente: Señor, si mis planes no son los tuyos, destrózalos. Es duro pedirle eso al Señor, porque a veces empiezas a planificar tu vida y de golpe no sale nada, se tuerce todo. Pero yo se lo pido al Señor. Señor, si mis planes no son los tuyos, destrózalos. Ahora hemos hablado de que necesitamos un espacio mayor. ¿Saben cómo oro? Yo no oro solo al Señor, danos el lugar. Yo le digo al Señor: Señor, si no es tu voluntad, que no salga nada bien, que no aparezca el lugar, que no nos concedan el crédito, nada. Nada, porque no queremos hacer lo que nos parece que la iglesia necesita. Queremos hacer lo que tú quieres. No vaya a ser que nos vayamos a un lugar grande y pase algo malo. A lo mejor nos quieres aquí apretados. A lo mejor Dios sí quiere 2 cultos. Porque la iglesia no es de Juanma. La iglesia no es de Marcos. La iglesia es de Cristo. Y le preguntamos: Señor, si no es tuyo, cierra todas las puertas. Pero también, Señor, si es tuyo, provee todo lo que necesitamos. Y confiaremos, como hemos hecho hasta hoy, que cada paso que demos como iglesia, lo daremos bajo la dirección de Dios. Porque somos de Él. Porque somos de Él. Cada vez que alguien me ha sugerido algo: pastor, mire, es que yo vengo de una iglesia, había un grupo de teatro, hacía muy bien. Hermano, yo no digo solamente no, yo voy a orar y digo: Señor, ¿será que eso es bueno? Si Dios me dijera algo, lo haría. Pero hermanos, les digo en el Señor, no me pone paz. El Señor me hace entender: Juanma, el Evangelio es un mensaje, no es una obra de teatro. No necesitamos entretener a la gente así. Juanma, si les das teatro, van a querer más teatro. Si les das baile, van a querer más baile. Si les das luces, van a querer más luces. Si los atraes de esa manera, los vas a tener que retener de esa manera. Pero si les das palabra, solo tendrás que darles palabra. Por eso yo le digo a la gente: si quieren hacer teatro en sus iglesias, háganlo. Si quieren hacer fiesta en sus iglesias, háganlas. Si quieren tener grupo de baile en su iglesia, ténganlo. Pero el problema es que cuando alimentas a tu iglesia con eso, vas a tener que dárselo siempre. Y el problema es que la iglesia entrará en un tiempo de aburrimiento y querrá más. Y por eso habrá que crear discotecas y hacer otras cosas. Pero cuando acostumbres a tu pueblo que lo que la iglesia necesita es alabanza, oración y palabra, entenderán que pueden jugar afuera, que se pueden ir al parque a divertirse, pero que cuando nos reunamos como pueblo del Señor, nos reuniremos para darle culto, no para darnos culto, para darle culto a Él. Si me hace elegir, hermano, entre predicar 1 hora, 10 minutos de baile, 10 minutos de teatro y 10 minutos de actividad, prefiero predicar 1 hora y media. Creo que hay mucho más poder en la palabra que en un teatro. Creo que hay mucho más poder en la palabra que en un baile. Creo que hay mucho más poder en eso. Y yo no digo que esté mal. A veces alguien me dice: en tal teatro van a hacer una obra cristiana representando. Y voy. Teatro es teatro. Iglesia es iglesia. No veo mal ir allí. También puedo ir a ver el teatro, yo qué sé, el Rey León. Y si hay algo cristiano, yo corro y voy. Mira, concierto en Barcelona de gospel. Ah, vamos, me gusta. Actividades, tienen su lugar y tienen su momento. Pero esto es un culto, hermano, y se nos olvida. Se nos olvida. El camino angosto requiere negarnos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió para que los que viven, mira que dice Pablo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Jesús te ha dado vida, es para una cosa: para que ya no vivas para ti. Para ti ya no vives, hermano. En una casa cristiana, la mujer ya nunca le va a decir al marido: eres egoísta, porque el marido no vive para él, vive para Cristo. Vive para Cristo. Hoy he dejado a mi esposa en casa, y mi esposa no ha osado por ningún momento decirme: qué egoísta eres, me dejas aquí en cama. Porque mi esposa sabe algo.
Sabe que si me necesitara estaría ahí, pero la migraña necesita estar durmiendo tranquila. No se va a morir sin mí. Pero sabe que yo pertenezco a alguien y que hoy tenía una cosa que hacer. Y sabe que podía haber llamado a Marcos, y estoy convencido de que Marcos no me hubiera dicho que no. Pero también sabe que he orado y he preparado estos sermones de rodillas ante Dios y lo he buscado. Y que la iglesia tenía que escuchar su palabra. Luego voy a ir y le voy a dar mi tarde entera. Pero es que ya no vivimos para nosotros. Mucha gente nos dijo al casarnos, dejad todo eso para más adelante, sois dos niños, recién casados. Pero entendimos que ya no vivíamos para nosotros, que vivíamos para el Señor, y el Señor dijo, haced la obra, haced la obra. Y sí, hermanos, se sacrifican sueños. Todos los otros recién casados viajaban todo el día, salían todo el día. Y nosotros no teníamos tiempo, solo recibíamos golpes. Y al principio, además, inmaduros, cometíamos errores, nos hacíamos daño. Cargamos nuestro matrimonio con un montón de cosas. Pero ayer, cuando celebrábamos nuestro 11 aniversario de boda, mirábamos atrás y sabíamos que de esos 11 años casados, 10 los llevamos sirviendo a Dios, encaminando por fe. Y no nos arrepentimos. Porque habíamos entendido una cosa. Un día nos miramos y nos dijimos, oye, no tenemos otra cosa que no sea la iglesia. No tenemos ya nada de pareja. Nuestra vida gira en torno a la iglesia. Pero es que entendimos que cuando dices sí al Señor, es que tu vida ahora es para Él. Sí, tenemos ratos de pareja como todos, pero vivimos para Él. Y moriremos para Él. Porque Él nos ha comprado. Él no nos ha salvado y ha dicho, te salvé, ahora disfruta de la vida a tu manera. No, no, habéis sido comprados a precio de sangre. Él nos salvó y nos dijo, ojo, que es que ahora sois míos. Ahora me pertenecéis a mí. Y yo doy la gloria a Dios, porque eso pasa en muchas familias, en muchos matrimonios y en muchas personas. Porque para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, la vida que yo vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el camino angosto, el que lleva a la salvación, es un camino que lucha con el pecado. Es un camino que se niega a sí mismo. Es un camino que obedece a Dios. Es un camino que vive para Dios. Y recuerda, pocos entrarán por él. Pocos entrarán por él. ¿Saben qué es lo más duro para mí como creyente? Te lo digo de corazón sincero. Yo han habido momentos que me he llegado a cuestionar si nuestra iglesia no le estaba yendo un poco la cabeza. Porque miraba alrededor y seguro que te pasa. Y Señor, pero es que parecemos bichos raros. La gran mayoría piensan diferente. La gran mayoría viven diferente. La gran mayoría son de la prosperidad. La gran mayoría son de esta manera. ¿Será que nosotros no hemos entendido algo en la Biblia y yo estoy aquí obligando a la gente a someterse a mis creencias y yo estoy súper perdido? Pero hermano, siempre que veo la Escritura veo que la mayoría se pierde. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esforzados por entrar en la puerta estrecha, porque pocos son los que entrarán. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Cada vez que veo la Biblia, el pueblo sumergido en idolatría en los tiempos del profeta Elías, el pueblo rendido a la idolatría, el pueblo rendido a Baal y Jezabel manipulándolo todo, y Elías se levanta y el Señor le dice, hay 7,000 que no han doblado las rodillas. La minoría, hay un remanente ahí, hay un remanente, Elías, que está todavía firme.
El rey Nabucodonosor hace una estatua y dice, cuando suene la bocina, el címbalo, la música, todos se postrarán y adorarán mi estatua. Y 3 se quedaron firmes. Y a esos 3 le dijeron, te vamos a dar otra oportunidad. Aumenta la temperatura del horno. Uf, ahora sí que quema. No, pero os damos otra oportunidad. Mañana suena otra vez la música. Si os postráis, no pasa nada. Pero, hermanos, subieron el horno, sonó la música, se postraron la mayoría y esos 3 siguieron ahí. Y el rey dice, oye, vuestro Dios nos puede librar de esto ya. Me encanta la respuesta. Mira, rey, te vamos a decir una cosa muy clara. Dios puede librarnos de ti. Pero aunque no nos libre, aunque nos deje morir, aunque ardamos en el fuego, no nos vamos a postrar ante ti. Están diciendo, no somos fieles a Dios porque nos ha garantizado que nos va a salvar la vida ahora. Somos fieles a Dios porque es Dios. Y aunque nos cueste la vida, seremos fieles. Por eso a Juan Bautista le cortaron la cabeza. Por eso Pablo fue decapitado. Por eso Esteban fue apedreado. Porque todos sabían que Dios podría librarlos de la muerte. Pero aunque no los librara, ellos habían decidido ya no vivir para sí, sino vivir para Cristo. La mayoría se postrará ante el evangelio de la prosperidad. La mayoría se está postrando ante ese evangelio gilsoniano de no importa nada. La mayoría se está postrando ante ese evangelio que los predicadores ya suben con pantalón corto, chanclas, rastas, descalzos, todo hippie, porque ahora es tendencia a ser hippie, ser hipster, ser supermoderno, y todos se están postrando. Y muchos están siendo seducidos. Y hay un remanente firme que se les está tachando de fanáticos, de religiosos, de intolerantes, de intransigentes, de bichos raros. Pero el Señor mira abajo y dice, todavía hay 7,000 solo que no han postrado sus rodillas. Y no me importa que se postren ante Baal, y no me importa que se postren ante Nabucodonosor, y no me importa ni siquiera que un día los pastores me digan, tú solo te quedas porque nosotros ya hemos decidido cambiar de manera de ser. Solo con Dios es mejor que con otros y sin Él. Me da igual, hermano. La mayoría se pierde. Déjame decirte algo, la mayoría se pierde. La mayoría se pierde. 2 puntos rápidos, si me da tiempo, sí. Número 1, no todos soportarán este camino. No todos van a soportar este mensaje. Muchos podéis estar hoy aquí o escucharán en otro grupo este mensaje el lunes y dirán, oye, yo me voy a otro lugar, este mensaje no lo puedo soportar. Muchos no lo soportarán. Muchos no. Juan 6:60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Con Jesús también pasó, duro es este mensaje. ¿O creen que cuando Juan Bautista llegaba y decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Creen que era un mensaje suave? Claro que no. Juan 6, 66 al 68. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, mira qué dice, ¿qué pasó con muchos? Se apartaron y ya no andaban con él. Hermano, muchos de vosotros puede ser que hoy lleguéis a caminando por fe y sepáis que no estamos diciendo nada que no esté en la Biblia. Y al principio diréis, no, es palabra de Dios. Pero la cuestión es, ¿podrás soportar eso toda tu vida? Aquí hay muchos que llevan 3 meses, pero a lo mejor no llegarán a 3 años. Pero si Dios trae convicción a tu corazón de que ese es el camino que lleva a la puerta, que lleva a la vida, y Dios te ha llamado a la salvación, Dios te va a sostener. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Jesús no se rinde a la presión de la gente. Jesús, o cambias el mensaje o nos vamos. Ok, ahí está la puerta. Hermano, lo que voy a decir ahora no lo digo con soberbia. Espero que lo entiendas. Pero si yo estoy convencido por la palabra que lo que enseño es bíblico y se junta toda la iglesia mañana, no sé, con Marcos y dice, Juan Manuel, mira, hemos decidido que esto no nos gusta, sí queremos hacer este cambio.
¿Sabes qué haré? Os desearé lo mejor en el Señor y me iré. Porque al único que debo rendir cuentas es a Cristo. Hermano, no se le puede echar un pulso a un siervo del Señor. Porque si el Señor ha dicho derecha, aunque el 90% le diga izquierda, Él va a ir a la derecha. Porque Él tiene dueño y no es la iglesia. Su dueño es el Señor. Pablo en una ocasión dijo, si quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. No sería un siervo de Cristo. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Simón Pedro le respondió, Señor, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay una cosa curiosa. El mensaje es duro, el mensaje es difícil y por eso tiene que pasar esto. Juan 6:65 y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hermano, este mensaje es duro, pero ¿sabes para quién? Para la carne. Para la carne. Si Dios no hace una obra, la carne no soporta esto. Por eso Jesús dijo, este mensaje es duro, por eso solo vendrán aquellos que el Padre traiga. Porque tiene que ser el Espíritu de Dios que en el corazón te ponga la convicción de decir, duele pero es la verdad, es duro pero es palabra de Dios. Y por eso Pedro decía, sí es duro, pero ¿dónde iremos si esta es la verdad? Porque la verdad es dura. La carne no la soporta, pero si el Padre te trae a Cristo, te podrá parecer dura, pero al mismo tiempo encontrarás paz en el Señor. Y termino con esta gran declaración, porque no tendría sentido enseñarlo de hoy sin esto. El camino y la puerta es Cristo, amado hermano. El camino y la puerta no son tu conducta. El camino y la puerta no es tu obediencia. El camino y la puerta no es tu manera de caminar. El camino y la puerta es Cristo. Caminamos en santidad, vivimos en obediencia, nos negamos a nosotros mismos porque hemos entrado por la puerta que es Cristo. Juan 10:9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo. La puerta estrecha, ¿dónde llevaba? Salvación. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Pero para entrar en la puerta también había un camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino angosto es Cristo. La puerta estrecha es Cristo. No hay otras alternativas, no hay otras religiones, no hay otras maneras de llegar a Dios, no hay otras maneras de ser salvo. Solo hay una forma de llegar al Padre y es Cristo. Él es el camino y Él es la puerta. Y cuando caminas en Cristo y cuando entras en Cristo, tu vida se va a mostrar en una vida de abnegación, de santidad, de obediencia y de lucha con el pecado. Sí, hermano, no somos perfectos. No te digo que no vas a pecar más. No te digo que si ahora has pecado, significa que estás en el camino ancho. No te estoy diciendo que si has pecado, ya te estás perdiendo. Te estoy diciendo que el camino del creyente es angosto. No porque no peca, sino porque va a luchar con eso. Hermano, lo que me muestra que eres creyente no es que pecas o no pecas. Lo que me muestra que eres creyente es cómo te sientes con tu pecado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómodo? ¿Lo puedes dejar para mañana y dormir tranquilo? Esta noche, hoy me desperté a las 2:15 de la mañana. El diazepam me hizo efecto de las 11 a las 2:15. Así me siento cuando peco. Me despierto por la noche. Me siento mal ante Dios. Algún domingo si me peleo a lo mejor con mi mujer o lo que pasa el día anterior, porque somos un matrimonio, algunos tenemos roces, una discusión. El Señor me empieza a decir al corazón, ¿con qué cara te subes arriba ahora? Eres indigno. Pero no me quedo abajo, porque sé que Él me perdona, pero no me siento cómodo, corro a sus brazos y le digo, Señor, dame de tu gracia. Yo sé que está mal, yo sé que no puedo. Perdona mis pecados. Pero tengo esa esperanza, que yo he entrado por la puerta que es Cristo.
que yo he aceptado al camino que es Cristo y que he recibido la vida que es Cristo. Y por eso he decidido someter mi vida a Cristo y vivir para Cristo. Hermano, examina hoy tu vida. Si estás caminando por el camino ancho, arrepiéntete. Arrepiéntete porque el destino es la perdición. Pero si te duele tu pecado, si te sientes mal cuando ofendes a Dios, si quieres esforzarte por crecer en santidad y si has reconocido que Cristo es el Señor y Salvador, tienes buenas noticias. Estás en el camino angosto. El camino angosto es el que te va a hacer venir a la iglesia muchas veces triste por tu pecado, agobiado por tu pecado, pero vas a seguir viniendo porque el Padre te va a traer. Pero la buena noticia es que al final hay vida eterna para ti. Hermano, los pecadores se van a ir al infierno y los pecadores también, algunos se van a salvar. La diferencia no es que unos son pecadores y otros no. La diferencia es que hay un grupo de pecadores que van a ser condenados porque no entraron por la puerta y no entraron por el camino y no se entregaron a Jesús. Pero otros serán salvos porque a pesar de ser pecadores, confiaron en la obra de Cristo en el Calvario y entregaron sus vidas a Jesús como su Señor y Salvador. Examinaos para ver si estáis en la fe. Si estáis mal, poneos a cuentas con Dios. Si estáis bien, esforzaos todavía más. Y que Dios nos siga sosteniendo por su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque si hemos podido encontrar el camino es porque tú nos lo has mostrado. Si hemos podido encontrar la puerta es porque tú nos has hecho entrar y hemos encontrado vida y pasto. Gracias, Señor amado. No nos permitas caer en ese evangelio distorsionado, Señor. No nos permitas caer en ese evangelio falso que dice que hay paz cuando no hay paz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar, Señor, a encontrar la forma de negarnos cada día y vivir para tu gloria. Llévanos siempre por el camino angosto. Llévanos a la puerta estrecha. Gracias por todos los hermanos que se han reunido ahora y por los que vendrán en esta segunda reunión. Que tu palabra hable a nuestros corazones, nos lleve a obedecerte más y a darte la gloria siempre. Porque todos íbamos a perdernos, pero tú nos ofreciste un camino de salvación en Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.